Yo renuncié a mi trabajo para esto. Estas fueron las palabras de un dolor profundo que pronuncié después de haber llegado a vivir en unas condiciones terribles en Egipto por haber decidido renunciar a mi trabajo. Y en este episodio te lo voy a contar. Despide los jefes del miedo que viven en tu cabeza y crea una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despide tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy les quiero contar esta historia que ya medio se las he contado en otros episodios, pero es una historia que para mí es demasiado importante porque transformó mi vida. Transformó por completo todo lo que yo creía que era éxito, todo lo que yo creía que era tener una vida, tener un personaje, tener una identidad, y que me permitió a mí hoy, gracias a esa experiencia, estar donde estoy, gozar de este estilo de vida nómada, libre, de haber emprendido, de haber viajado tanto, pero que definitivamente dolió. En un punto de esa historia dolió un montón. Tuve que pasar por muchas situaciones incómodas para poderlo lograr y me lo cuestioné, que fue tan fuerte que en algún momento me arrepentí profundamente de haber tomado la decisión. Así que si tú en algún momento de tu vida o en este momento estás pensando en renunciar, pero tienes mucho miedo a que esa decisión podría ser la peor decisión que tomes, que podría ser algo muy doloroso, quiero que te quedes y escuches este episodio porque al final te voy a contar por qué fue o ha sido una de las experiencias más maravillosas que yo me he permitido vivir, y a pesar de que dolió un poquito en algún momento, hoy no me arrepiento para nada de haber tomado la decisión. Entonces, si no me conoces, yo llevo ya 8, casi 9 años de haber renunciado a mi trabajo corporativo. Trabajaba en una multinacional de maquillajes en Panamá. Fue mi primer trabajo laboral formal. Yo me gradué de la universidad e inmediatamente entré a hacer una pasantía con un programa que se llama IESEC, que es como la forma de buscar pasantías en cualquier parte del mundo. Antes de pandemia, realmente ahora no sé cómo está la cosa, pero ellos te conseguían un trabajo en una multinacional. Yo estudié Mercadeo y Negocios Internacionales y previamente a graduarme había tenido una experiencia trabajando en Disney, que había sido mi primera experiencia laboral, como ya más en un trabajo de cumplir unos horarios y todo. Entonces, Disney a mí me dio la posibilidad de creer de que yo podía viajar y poder construir o tener como un empleo muy divertido, ¿no? Porque trabajar en Disney, ya se podrán imaginar, es bastante mágico. Nosotros salíamos de Disney a los parques. Entonces ya pensar en entrar en un corporativo, yo no quería que fuera que mi vida tan joven, recién graduada, se volviera simplemente madrugar, ir al trabajo, 2 horas de transporte, porque además yo era de un pueblo, ni siquiera era de una ciudad principal. Y entonces por eso decidí irme a otra ciudad, a otro país. Me fui a Panamá y ahí empecé mi carrera. Pero cuando yo empiezo ahí formalmente, a los 6 meses me doy cuenta de que no quiero estar ahí. Yo veía por la ventana la vida, yo decía, la vida está pasando allá afuera y yo estoy aquí encerrada. Y a pesar de que es una muy buena empresa, es una multinacional que está en el top 9 de las mejores empresas para trabajar en el mundo, teníamos muchas flexibilidades, nos hacían eventos todo el tiempo y muchas cosas, y realmente como que el ambiente laboral era muy chévere y mis jefes eran muy chéveres, mi alma internamente no se sentía bien. Entonces, cuando yo decido que quiero renunciar, no tengo claro qué quiero hacer. O sea, y probablemente tú estás así, es como, quiero renunciar a mi trabajo, pero no sé qué sí quiero hacer. Como que, ¿qué hago si me voy de aquí, no? Porque este es el sueño que me vendieron toda la vida. Yo entré a trabajar en el corporativo porque toda la vida escuchamos de que teníamos que hacer una carrera para llegar a ser alguien en la vida y conseguir un buen trabajo y escalar ahí. Entonces, mi sueño y mi identidad era llegar a ser gerente de Coca-Cola en algún punto de la existencia, porque eso es lo que vemos en la sociedad como éxito. Entonces yo sabía que no quería estar ahí, pero entonces no sabía dónde sí quería estar, y ese conflicto interno es súper profundo, súper fuerte, porque tú te sientes desubicado, te sientes perdido y por tanto tomas muchas decisiones
que te permitan quizá conocerte, pero a veces no son las decisiones más certeras. Entonces, lo que me pasó a mí, como me sentía así, yo sabía, tenía el deseo ardiente de viajar y conocer el mundo y vivir experiencias. En esa época, eso estamos hablando del 2016, 17, ya se veían lo de los bloggers en YouTube y yo decía, ¿cómo hago para viajar por el mundo como esta gente y poder conocer muchos lugares? Como que era un sueño, una ilusión, pero parecía como una epifanía, ¿no? Como que esto no me puede pasar a mí, o sea, esto es imposible, esto es muy difícil. Entonces, yo lo que hice fue, cuando creo, y esto lo dice en El Principito o en El Alquimista, es que cuando tu alma cuando tú cumples tu deseo, o sea, cuando tú vas por esas cosas que tú quieres, el universo conspira para que tú puedas hacer lo posible, puedas hacerlo realidad. Entonces, como yo ya había generado ese deseo de quería renunciar, me aparece una publicidad de ir a hacer un intercambio, un voluntariado a Egipto y promocionar el turismo en Egipto. Entonces yo dije, no, aquí es mi oportunidad para volverme blogger y ahora sí poder vivir de los viajes y hacer todo esto que yo soñaba y que yo veía como una posibilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que yo durante 5 meses, obviamente era mi único trabajo, no tenía otras fuentes de ingresos, no era como que mis papás me iban a patrocinar el dejar mi trabajo para irme a viajar al otro lado del mundo. Entonces yo durante 5 meses ahorro el 70% de mi salario, me voy a vivir a un cuarto de servicio, como pues arroz con huevo casi todos los días. Y tomo la decisión de irme porque yo ya sabía que no quería estar ahí, no por el trabajo per se, sino porque mi alma quería algo diferente. Entonces suelto ese trabajo donde tenía posibilidades de crecer profesionalmente, donde tenía muchas posibilidades de seguir ahí expandiéndome, pero yo no me sentía parte de ese mundo ya. Entonces pasa algo y es que yo llego a Egipto hacer ese voluntariado que era el sueño, donde iba por fin poderme convertir en blogger y tener la vida que había soñado. Yo creé mi canal de YouTube en ese entonces. Si ustedes ven mi primer video de YouTube, es cuando voy en el camino hacia Egipto. Yo me compré una cámara y entonces voy a empezar a bloguear. Hasta el son de hoy todos esos videos nunca ni siquiera salieron a la luz porque yo no sabía ni grabar videos, entonces son un desastre los videos. Y yo llego allá después de haber renunciado, después de haber vivido 5 meses comiendo arroz con huevo y atún, y después de haber dejado una carrera en potencial crecimiento y a unos amigos y un estilo de vida, porque el estilo de vida que teníamos en Panamá era bastante chévere, éramos todos jóvenes, salíamos un montón, íbamos a viajar, yo me ganaba $1,000, entonces eso me alcanzaba. Pues no era el gran salario porque Panamá es un país costoso, pero sí me daba para ir a viajar y tener ciertas comodidades. Y llego allá a vivir en unas condiciones, a vivir en una casa que se estaba cayendo a pedazos. O sea, recuerdo que la cocina estaba sin gabinetes, sin puertas y se estaba cayendo todo. A veces no había agua, no había luz. Y llego a vivir en un apartamento de 13 chicas. Obviamente eso no era lo que a mí me habían prometido, no era lo que a mí me habían dicho que iba a ir a vivir, porque si me hubieran mostrado eso probablemente no hubiera renunciado a mi trabajo, menos mal me mostraron otra cosa. Pero yo llego allá, al otro lado del mundo, a vivir en esas condiciones. Y yo decía, acabo de renunciar a mi trabajo, a una carrera, me vengo al otro lado del mundo para esto, o sea, para esta. Eran horribles las condiciones, o sea, la casa, no se pueden imaginar lo cochina que era sucia, todo era lleno de polvo, parecía que llevaba como 1,000 años ahí que no había entrado pues una escoba en esa casa. Yo además de todo soy alérgica, entonces a mí el polvo me da rinitis y entonces yo mantenía con esos ojos hinchados y con un dolor tan profundo en el alma, el saber de que yo había dejado todo
por lo que había trabajado durante toda mi universidad, la carrera, haber podido sacar adelante una carrera para poder ser alguien en la vida, la había soltado para perseguir un sueño, y ese sueño se estaba desmoronando frente a mis ojos, porque además todo lo que me habían prometido que íbamos a hacer, que íbamos a ir a recorrer Egipto y que íbamos a crear contenido y que íbamos a ir a un lado a otro, todo eso no era mentira, pero no fue como me dijeron que iba a ser. Entonces yo me había ido con unos ahorros muy limitados, porque fue lo que alcancé a ahorrar durante 5 meses en Panamá. Me acuerdo que me fui como con $5,000 al otro lado del mundo. Nada más los tiquetes me costaron como $600, $700 de ir hasta allá. Iba a estar 1 mes y medio, la visa, y después de ahí mi plan era ir a viajar por Europa. Entonces como que mis ahorritos pues eran muy limitados para ese viaje tan largo. Y yo sentí una pena tan profunda en mi corazón, porque era una decepción de mirar atrás y decir, la cagué. Tomé una mala decisión. Ese sueño que vivía en mi mente de lo que iba a venir a vivir acá, no va a pasar, no es una realidad. Y me sentía tan decepcionada de mí misma por haber tomado la decisión o por haber creído en que esto iba a ser una oportunidad o una forma de salir adelante, que esa decepción me pesaba más que incluso la misma realidad que yo estaba viviendo. Porque tú te sientes tan decepcionado de ti, de las decisiones que tomas, que te pesan como en el alma, en el cuerpo, se siente una pena profunda. Pero un día, una de las chicas con la que estaba viviendo, ella es ecuatoriana, Gaby, que de hecho tenemos un episodio juntas acá en el podcast, la entrevisté cuando estuve en Bangkok. Ella un día, a pesar del mierdero en el que estábamos viendo, y bueno, valga resaltar que yo era la única que había renunciado a su trabajo para irse allá, todas las demás como que estaban en un momento de transición, como que estaban buscando alternativas diferentes, entonces como que a ellas no les pesaba tanto ese caos en el que estamos viendo. A todos nos pesaba el caos y a todos nos dolía porque no nos habían prometido otras condiciones, pero yo pensar en que había soltado un trabajo y que tenía una posibilidad de crecer profesionalmente para cumplir un sueño y que ese sueño no se iba a cumplir, me pesaba un montón. Y ella sale a decirme que se va y me dice que consiguió trabajo como profesora de español en una academia y se va toda contenta. Y yo, profesora de español, o sea, como que en mi mente yo iba a cumplir una misión, a cumplir un trabajo, a cumplir un proyecto, a cumplir un sueño, y eso era lo único que había. Cuando ella me dijo que si iba a ser profesora de español, yo dije, aquí hay otras alternativas, aquí hay otra forma de hacer las cosas y de salir adelante de esta situación que estoy viviendo. Entonces ahí algo cambió en mí. Y me acuerdo que yo estuve por ahí unos 2 o 3 días en una crisis existencial, así como acostada viviendo en ese mierda en el que estábamos, porque además transformamos, pues como que todo era cochino para vivir. Y cuando ella me dice eso, yo digo, ok, llevo 3 días así y tengo 2 opciones. O me lamento toda la vida y me arrepiento y me quedo aquí con ese arrepentimiento y ese dolor profundo en mi alma por haber decidido renunciar a mi trabajo y venirme acá a este mierdero, o me lo gozo porque ya estoy acá, porque ya no lo puedo hacer diferente, porque ya tomé la decisión de venirme. Ya estoy al otro lado del mundo. De hecho, yo ni siquiera le había contado a mis padres en la situación, en las condiciones en las que estaba viviendo. Simplemente les decía como que sí, estoy viva, porque a mí me da vergüenza admitir que había renunciado a una buena calidad de vida, a un futuro profesional, por irme a un mierdero. O sea, me daba mucha vergüenza con mis padres. Yo no quería que ellos se sintieran decepcionados de mí, entonces yo no les contaba. Entonces estaba viviendo como esa pena sola. Entonces cuando yo decidí tomar esa decisión, dije, pues ya estoy al otro lado del mundo, me lo disfruto. En ese momento todo cambia. Y para mí eso ha sido uno de los aprendizajes más hermosos que he tenido en la vida,
porque simplemente el hecho de que yo haya cambiado mi percepción sobre lo que estaba viviendo y de lo que quería vivir, hizo que todo absolutamente fuera diferente. Entonces, mi amiga, que se había conseguido el trabajo, yo le dije, ven, consígueme trabajo a mí también, porque es que me estoy gastando más del dinero que tenía presupuestado en este viaje y me voy a quedar sin mis ahorros. Entonces ella me consiguió trabajo y me volví profesora de español. A las chicas les dije, bueno, esto está un mierdero aquí, vamos a organizarlo. Y cogimos entre todas, éramos 13 y empezamos a limpiar y a reorganizar. Hicimos una maratón, fuimos y compramos jabón, lavamos los pisos, transformamos todo. O sea, yo tengo unos videos que ojalá algún día pueda sacar unos videos para el blog de YouTube de esto, porque fue una maratón espectacular que le hicimos a todo el lugar. Y quedó como un apartamento nuevo, empezamos a tener camas, o sea, mi cama era la más cómoda, era un catre, eran 2 almohadas súper cochinas, pero le poníamos unas sabanitas que lavamos en una lavadora y las secábamos a mano, las poníamos ahí me acuerdo que en el balcón para que se secaran, como Egipto es tan seco, entonces las cosas se secan muy rápido, y todo cambió. Y de ahí entonces la empresa nos empezó a cumplir y nos fuimos a viajar, estuvimos en un crucero, conocimos los templos más increíbles de Egipto y ya después este lugar se volvió nuestro hogar. Entonces ya hicimos amigos y hacíamos encuentros, cocinábamos juntos, pasaron cosas muy lindas. Así que de esta experiencia y después de haberme arrepentido tan profundamente de esa decisión, yo aprendí que nuestra alma ya sabe qué es lo que quiere. Nuestra alma está en búsqueda de cosas que le inspiren, que le ayudan a crecer, y ella ya sabe dónde es, incluso con quién, con qué personas. Ya lo eligió, y por eso como que uno siente ese llamado como internamente, es como un deseo de acá que nace, que uno dice, pero ¿esto de dónde es? El alma ya sabe. Y cuando nosotros nos permitimos escuchar ese llamado del alma y nos damos la oportunidad de ir y vivir esas experiencias, entonces todo se expande y se crean posibilidades infinitas para que nosotros podamos construir un mundo de muchas más posibilidades. Yo después de vivir en Egipto, puedo decir que puedo vivir en cualquier lugar del mundo. Que de hecho, yo he sido muy mochilera, he dormido en lugares fuertes, y todo ha sido gracias a esa primera experiencia que me di la oportunidad de vivir. Y desde ahí, yo me rehusé por completo en volver al mundo corporativo, porque descubrí un mundo de muchas posibilidades allá afuera. Y a pesar de que ni me volví youtuber famosa, yo me fui con un proyecto y casi terminamos por allá en la cárcel con ese proyecto. Pasaron tantas cosas que me limitaron a construir eso que yo soñaba. A pesar de eso, esa decisión fue la decisión más valiente y más grande y más inspiradora que he tomado en mi vida. Porque desde ahí me di cuenta que yo soy la creadora de mi propia realidad, que yo puedo construir el mundo como yo desee, yo puedo hacer que las cosas que yo quiero pasen. Está en mis manos construir ese futuro diferente, está en mis manos construir un estilo de vida distinto. Yo soy quien tiene que tomar esa decisión. Y en el momento en el que yo dudo de mis decisiones, miro hacia un futuro y digo, en un futuro voy a aprender de esto, porque es que a veces hay decisiones que duelen tanto, nos duelen en el alma, pero cuando tú lo ves en retrospectiva, dices, esto me está enseñando, me está fortaleciendo para algo nuevo y más grande todavía. Así que no tengas miedo a tomar una decisión, porque esa decisión sí o sí te va a incomodar. Esa decisión sí o sí va a reacomodar todo en tu vida, todo lo que tú conoces, incluso de quién eres. Va a desconstruir tu propia versión, tu propio autoconcepto sobre ti. Pero cuando tú te das el permiso de
de conocerte, de saber quién eres a profundidad, a través de las experiencias, a través de lanzarte, creas un mundo de muchas posibilidades. Te aperturas a construir algo que inspire tu alma. Te aperturas a compartirte con el mundo desde una manera mucho más expansiva, porque lo haces desde tu esencia más pura. Y ese desacomodo que pasa, todo ese flujo de energía que pasa después de que tomas una decisión como estas, las cosas se vuelven y se alinean al camino que tienes que tomar hacia el destino que está predispuesto para ti. Porque nosotros somos seres humanos llenos de habilidades y conocimientos y talentos, pero que a veces por estar encasillados dentro de una zona cómoda nos impedimos conocer, nos impedimos vivir y compartir con el mundo. Entonces, siente que a partir de un gran arrepentimiento puede venir la mejor experiencia de tu vida, puede venir el momento más expansivo de más lucidez que te va a permitir seguir creciendo y expandiéndote como ser humano. A mí me dolió un montón, me incomodó muchísimo, pasé situaciones difíciles, pero gracias a eso, gracias a esa decisión y haber seguido ese llamado de mi alma, hoy puedo decirte que tengo un estilo de vida soñado, donde tengo muchos retos, donde hay días que me lo cuestiono y he tenido momentos que he llorado y he sufrido y me he arrepentido de muchas decisiones. Pero aún así, nunca he pensado en cambiar esto que estoy viviendo, que estoy sintiendo, por ir atrás y volver al mundo corporativo. Nunca. O sea, en ese momento me dolió, me arrepentí, era como, pero no era como, bueno, sí, ahora ya voy a ir a conseguir otro trabajo. No. Porque si no hubiera tomado esa decisión y si no hubiera pasado eso, yo no tendría ese estilo de vida hoy. Ese fue mi llamado a la libertad, poder viajar, poder conocer lugares y poder expandirme a través de destinos. Ese fue mi grito de libertad. Y por eso hoy agradezco a esa Lixi que tomó esa decisión. Así que si tú estás en ese momento de que te duele, de que te cuesta tomar la decisión, hazle caso a tu corazón, hazle caso a tu intuición. Escucha ese llamado de tu alma que está buscando algo diferente. Date el permiso de construir una versión más expansiva, que cuando tú mires atrás te sientas lleno de vida, te sientas agradecido por haber tomado la decisión, por haberte movido hacia adelante frente a esas cosas que tú querías, que esas cosas que te hacen sentir que la vida vale la pena. Porque créeme, allá afuera hay demasiadas oportunidades esperando por ti. Pero hasta que tú no tomes la decisión de tomarlas, de vivirlas, de sentirlas, nada va a pasar. Vas a seguir viviendo exactamente todos los días, exactamente igual. O sea, tu bucle se va a repetir una y otra vez. Y cada vez tu alma se va a consumir más en la tristeza por saber de que no está cumpliendo su propósito en esta vida. Tú naciste para más y por eso tienes el llamado a renunciar. Y probablemente ese más es compartir esos talentos con otras personas. Gracias a esa experiencia en Egipto, yo me di cuenta que tengo muchas habilidades en muchas cosas. Y gracias a eso, gran parte de eso, es que todo lo que yo hago hoy en día es porque me permití conocer esos talentos al vivir esas experiencias. Entonces, cree en ti, cree en tus habilidades, cree en tus conocimientos, cree en todo lo que tú tienes para dar. Y te vas a dar cuenta que hay un mundo de tantas posibilidades que sería absurdo seguir diciéndole que no. Y si recibes ese llamado y si quieres vivir y transitar ese camino conmigo, en el entrenamiento Despide tu Jefe, yo te enseño a ti cómo conocerte, cómo saber quién eres en realidad, para que a partir de ahí puedas construir un negocio digital que te dé la oportunidad de viajar por el mundo con tu negocio en la maleta. Ese es mi propósito de vida y lo descubrí gracias a
a todo este camino que he recorrido durante tantos años, y no hay forma de sentirme más expandida que a través de ese conocimiento y de ser mentora, de acompañar a personas, a mujeres, a transitar este camino. Así que acabamos una lista de espera, puedes inscribirte, y si aplicas para ser parte de este entrenamiento, me honrará demasiado ser tu mentora. Así que toma la decisión, escucha el llamado a tu alma. Yo me arrepentí, pero es una de las mejores decisiones de mi vida y podría ser también la tuya. Recuerda que si tú quieres construir una vida de la que no necesites escape, lo único que tienes que hacer es despedir los jefes que hay en tu cabeza. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.